Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Python. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a estar con un especial navideño en el cual te enseñaré a desarrollar un árbol de Navidad tal cual se ve en la parte central. Es un pequeño árbol mediante Canvas que va a tener una animación con copos de nieve. Vamos a comenzar. Más o menos así sería el resultado final. Es un pequeño árbol creado con Canvas, como les mencionaba, y los copos de nieve bajan de forma aleatoria a través del JFrame. Ahora bien, tengo que hacer una aclaración importante acerca de esto. Este programa en especial no es una continuación sobre el curso que estamos manejando de Python, la renovación de los cursos, ya que para hacer este tutorial, preferentemente ustedes ya deberían de tener conocimientos sobre programación orientada a objetos en Python, sobre lo que es tkinter y un poco sobre Canvas. Sin embargo, si ustedes siguen apenas el curso de Python básico y no han ingresado a ver los otros dos cursos que están dentro del canal, no hay ningún problema. Se pueden dar una idea bastante sencilla porque es bastante simple el cómo nosotros hacemos este tipo de animaciones, y ya si les gusta pues pueden buscar ya sea en internet, en libros o preferentemente dentro del canal sobre el curso de tkinter para aprender a hacer más animaciones y más efectos de este tipo. Ahora sí, vamos a comenzar. Entonces empecemos escribiendo el código. Para este tutorial del día de hoy vamos a necesitar tres importaciones. En primer lugar, tkinter, que es el de nuestras ventanas. Entonces nosotros le decimos from tkinter importa absolutamente todo porque lo vamos a estar ocupando. Después le decimos que nos importe la librería del tiempo. Esta va a ser para que nosotros hagamos pequeñas pausas, por ejemplo entre copo y copo, y para que no se esté haciendo tan rápida esa animación. Y por último, como les decía, esos copos de nieve son de forma aleatoria, por lo tanto vamos a ocupar también la librería random. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros vamos a crear una clase. Esa clase le vamos a llamar animación o el nombre que ustedes gusten. Le pueden llamar también, no sé, árbol, Navidad, el nombre que ustedes quieran, se lo pueden colocar a nuestra clase. ¿Qué seguiría después? Al ser una clase hay que crear un constructor en donde se van a inicializar los objetos. Recuerden, para crear un constructor es def _init _. Después abrimos paréntesis y mandamos a self, que es como una referencia a sí mismo para poder acceder a sus atributos y métodos. ¿Qué vamos a hacer dentro de este constructor? En primer lugar necesitamos crear la ventana. Entonces voy a colocar self.ventana y le voy a decir que va a ser igual a un nuevo constructor de tipo tk. Esto nos va a ayudar a crear lo que sería ya nuestra ventana, y después vamos a crear el lienzo de Canvas que va a estar trabajando dentro de esa ventana. Entonces le digo que voy a tener un atributo que se llame Canvas y que va a ser igual a un nuevo Canvas que va a estar trabajando dentro de esa ventana y que va a tener un ancho de 400 y un alto de 400 también. Y ya con eso le estamos indicando que vamos a tener un canvas que va a estar trabajando en todo el ancho y alto de nuestra ventana. Ahora, para que esto coincida, hay que decirle que la ventana va a tener una geometría o unas dimensiones de 400 por 400. De esta forma ya estamos asegurando que todo el tamaño de la ventana se va a poder dibujar mediante este canvas de aquí. Y por último hay que decirle en dónde vamos a colocar ese canvas. Entonces yo le digo canvas.place y le vamos a indicar que se debe de colocar desde la posición 0 en X y desde la posición 0 en Y para que esté en la parte superior. Recordemos que las coordenadas comienzan en la parte superior izquierda con 0, 0 y terminarían en la parte inferior derecha con 400,400. Ya que tenemos el canvas y la ventana, lo que seguiría sería empezar a crear nuestros objetos o nuestras figuras estáticas. ¿Cuáles van a ser estas? En primer lugar voy a crear el tronco del árbol. Entonces yo digo self.tronco y que va a ser igual a self.canvas y dentro de Canvas nosotros tenemos un método que se llama create_rectangle. ¿Qué va a recibir este método? Pues bien, va a recibir la posición X y Y inicial, donde empieza mi rectángulo,
yo le voy a decir en este caso 0,0. Y, no, perdón, como es el tronco, entonces recibiría un 170,210, que sería más o menos ya haciendo un cálculo que yo hice previamente sobre las posiciones que debería de tener, y que va a terminar en 230 y 310. ¿Qué son estas posiciones? Sería posición inicial en X y en Y posición final en X y en Y. Por lo tanto, mi rectángulo, que es el tronco, va a empezar en 170 y se va a acabar en 230, es decir, va a medir alrededor de unos 60 píxeles en cuanto a X, y en cuanto a Y va a medir 100, va de 210 hasta 310. Y vamos a ver hasta ahorita cómo iría el resultado. Entonces yo le puedo decir self.ventana.mainLoop para pasarle lo que es el cursor principal o el evento principal ya de nuestra animación. Una vez que ya tenemos al menos eso, ya fuera de la clase, que es al mismo nivel, voy a decirle que vamos a crear un nuevo objeto de la clase animación. De forma automática se manda a llamar el constructor y entonces ya deberíamos de estar visualizando lo que sería nuestro tronco, que sería este de aquí. Ahora, como nosotros queremos que este sea el tronco, le podemos declarar una propiedad que se llama fill y le voy a decir que ese fill va a ser de color café. Y ya con eso le estamos indicando a la figura que va a crear un pequeño rectángulo con fondo café. Y lo mismo vamos a ir haciendo con las demás imágenes. Nosotros vamos a tener también la estrella, que es la parte superior de nuestro árbol. Sin embargo, pues para cuestiones rápidas y prácticas, en lugar de una estrella, nosotros lo que vamos a hacer es crear un óvalo. Entonces le vamos a decir create oval y recibe exactamente lo mismo que tiene el rectángulo. Va a recibir una posición inicial en X y Y, una final para ver hasta dónde llega, y si nosotros queremos colorearla de algún fondo. Entonces, ¿de qué color y qué posiciones va a tener la estrella? Igual ya más o menos las medí, y va a ser en la 180,20 y va a terminar en la 220,50. Y le podemos decir aquí el color que nosotros queramos. Yo le voy a colocar un color amarillo a esa estrella. Entonces vamos a probar que vaya bien. Ya tenemos la estrella del árbol y lo que sería su tronco. Por último vamos a hacer lo que sería el cuerpo, o en este caso ya el árbol. Entonces yo voy a decir self.árbol y que va a ser igual a self.canvas, y tenemos un tercer método que este se llama create-polygon, y este nos va a permitir, como su nombre lo dice, crear un polígono. ¿Para qué sirve esto? Para hacer figuras irregulares o que no están tan definidas como un rectángulo o un círculo. Entonces nosotros con esto podríamos hacer inclusive la estrella, podríamos hacer triángulos, podríamos hacer hexágonos, pentágonos o cualquier figura en donde nosotros conozcamos cada una de las posiciones por las cuales va a ir pasando. Entonces, ¿qué posiciones le vamos a dar aquí? Para este va a necesitar un total de 6 parámetros. Como es un triángulo, requiere 3 posiciones en X y 3 posiciones en Y. Entonces yo le voy a decir que va a empezar en 210, que sería más o menos a la altura de donde empieza el tronco. Entonces 60 y 210, imaginemos un triángulo que empieza por un punto que está aquí. Lo siguiente sería decirle que se mueva en el eje de las X para hacer la base del triángulo, que sería como por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avanzar en X y le voy a decir que va a avanzar hasta el punto 340 y que en Y siga en 210 para que haga la base de ese triángulo. Por último, el par de números que siguen, pues ya sería un intermedio entre 60 y 340, que en este caso va a ser la mitad de la ventana, que es de 200, y le digo que en el eje de las X pues ya se suba hacia arriba, porque va a ser el pico del triángulo, lo que sería en la parte superior. ¿A dónde dirijo ese pico? Pues calculando más o menos a que coincida con el fin de la estrella, que en este caso es el punto 50. Y como es el árbol, le puedo decir fill
y que se rellene de un color verde. Entonces ya con esto estamos creando lo que sería nuestro árbol y lo tenemos aquí. Entonces se crea el triángulo, les decía, este es el 60-210, el 340-210 y el 200,50 me parece, que es para que se cierre ese triángulo. Ya de forma automática Python se encarga de cerrar el primer con el último punto. Si ustedes quieren le vamos a poner también el fondo. Entonces self.fondo va a ser igual a self.canvas.createRectangle. Y en este caso, como es un fondo, pues tiene que abarcar toda la pantalla. Yo le voy a decir que va a ir desde la posición 00 hasta la posición 400,400 y que de relleno pues va a ser un color negro. Y ahora sí, ya tenemos el árbol con su fondo. Faltaría hacer la parte de la animación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer uso de una lista. Entonces yo voy a declarar una lista que va a ser igual a un estado vacío. Vamos a crear un pequeño arreglo en donde se vayan a ir guardando todos los copos de nieve. Yo voy a llevar también un contador para saber cuántos copos de nieve creo. Como ahorita vamos a ver, si yo sigo creando copos una y otra vez, va a llegar el momento en que se vaya deteniendo mucho la animación por el exceso de cálculos que tiene que ir haciendo y movimientos. Entonces es importante que mediante un contador nosotros limitemos ese número de copos de nieve. Y luego le voy a decir que vamos a mandar a una función que se llama crear. Esa función que se llama, perdón, ese método, porque estamos orientados a objetos. Ese método que se llama crear se va a encargar de ir creando los copos de nieve uno a uno y de forma, vamos a ver que es un poco de recursividad para irse mandando a sí mismo hasta crear el número de copos de nieve que nosotros queremos. Y además de ese, nosotros necesitamos ir animando la ventana, es decir, hacer que vayan avanzando los copos de nieve. Entonces, nosotros tenemos un método que se llama after y que nos permite llamar a un método después de cierto tiempo. Yo le voy a decir que después de 300 milisegundos se mande llamar un segundo método que se va a llamar animación. Y con esto ya llevaríamos ahora sí nuestro constructor completo. Ya tenemos la lista donde se van a guardar todos los copos de nieve, el contador que nos va a decir cuántos copos de nieve hay, el método que va a crear los copos de nieve y la animación que se va a encargar de irlos moviendo de posición para que se vea animado. Vamos a ir con esos dos métodos. Vamos a empezar con el de crear. Entonces yo voy a crear def, crear. Recordemos que en Python para crear un método se ocupa la palabra def. Entonces le colocamos el nombre que recibe a self por default y los dos puntos. Como les decía, esos copos de nieve se van a crear de forma aleatoria, por lo tanto vamos a hacer uso de random. Y en random tenemos un método que se llama running, que nos va a permitir hacer un número aleatorio entre dos valores que nosotros le demos. Yo le voy a decir que va a empezar en menos 400, 400. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra ventana mide de 0 a 400. Entonces, si queremos iniciar desde la primera posición sería 0,400 y va a crear un número aleatorio entre esas posiciones en el eje de las X. Sin embargo, hay copos de nieve que aparecen como a la mitad o ya casi al final, que vienen del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy inicializando en esta parte con ese menos 400 para que a medida de que vayan aumentando se vayan asomando por la parte izquierda de nuestra ventana. Entonces aquí los números aleatorios van a ser entre ese margen. Luego vamos a crear nuestro copo. Entonces yo le voy a decir self copo y que eso va a ser igual a nuestro canvas nuevamente. Y el copo de nieve, al ser un círculo, vamos a hacer uso de oval. ¿Y qué va a llevar? El eje de las X, que como es aleatorio, va a recibir la variable R en lugar de un valor. El eje de las Y, que le voy a decir que comience desde la posición 10. Luego, nuevamente en donde termina, que sería R más 3, porque yo desconozco su posición fija en X. Y por último, su posición final en Y, que sería un 13. Por último, le vamos a dar un color
y como es un copo de nieve, yo le voy a decir que sea color blanco. Como yo acabo de crear un copo de nieve, yo le voy a decir que mi contador va a aumentar en 1 para saber que ya tengo un copo más. Y lo voy a aumentar al arreglo de copos. Entonces yo le digo self lista. Y recordemos que las listas tienen un método que se llama append para poder agregar. Y yo le digo, ¿qué vas a agregar? Vas a agregar ese copo de nieve que acabamos de crear. Y por último ya nada más vamos a hacer la condición en donde vamos a medir que el número de copos de nieve no sea mayor a 100. Si los copos de nieve son menores a 100, entonces se puede seguir mandando a llamar de forma recursiva este mismo método de crear. Entonces yo le digo after 40 milisegundos voy a crear un nuevo copo de nieve. En caso de que yo ya supere este 100, entonces que ya nos esté mandando a llamar recursivamente para que yo no sature de copos de nieve lo que es mi animación. Y con esto ya quedó nuestro método de crear. Ya por último nos faltaría el método de animación, que también es bastante sencillo. Entonces dev animación, recibimos a self, sus 2 puntos porque es un método. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un ciclo infinito para ir animando. Entonces le decimos mientras true, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros vamos a ir moviendo todos los copos de nieve, por eso les decía que es un gran trabajo para la parte de animación. ¿Cómo los vamos a ir moviendo todos? Pues la ventaja de que ya están guardados en un arreglo es que nosotros podemos irlo recorriendo. Entonces yo le digo, por cada copo de nieve que encuentres dentro de mi arreglo que se llama lista, entonces vas a hacer lo siguiente. En primer lugar, vas a obtener las coordenadas de self.canvas.chords, que nos obtiene las coordenadas, y de quién quiero obtener las coordenadas, de ese copo de nieve en el cual yo estoy trabajando. Ahora aquí de preferencia, como nos indican las variables, debería de medir menos de 8 letras o 8 caracteres, por lo tanto vamos a cortar esa palabra de coordenadas. Luego, yo quiero que ese copo de nieve avance en una posición en X y Y, entonces yo creo una variable X y una variable Y que tengan el valor de 1 para indicar que va a avanzar un píxel en cada uno de sus ejes. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a crear un condicional en donde le indique que si esas coordenadas en su posición 0 son mayores o igual a 400, entonces que se reinicien. Es decir, que X va a medir menos 400. Y lo mismo sería para Y. Y los encuentro en chord en su posición 1. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? La animación va a hacer que vayan bajando los copos de nieve. Va a llegar el momento en que lleguen al límite inferior en Y o al límite del lado derecho en X, esos copos. Como yo estoy validando aquí que nada más sean 100 copos, entonces al momento de que esos 100 copos bajen, van a desaparecer y hasta ahí se va a acabar mi animación. ¿Qué es lo que hago para que yo recicle esos mismos 100 copos? Pues una vez que llegan al límite, les digo que se vayan a reiniciar mediante el decremento de 400 píxeles en los límites de X y Y. Esto es para que esté trabajando siempre con los mismos copos y de esa forma yo ya no esté sobresaturando lo que sería mi animación. Una vez que yo ya validé si llegaron al límite o si no, entonces ya nada más me queda mover ese copo. Para eso tengo un método en Canvas que se llama move y le indico cuál es el objeto que quiero mover y en qué posición quiero moverlo. En este caso, pues ya sabemos que va a aumentar en uno en X y en Y, o si llegó a los límites, pues ya lo va a estar reiniciando. Como yo quiero ver ese efecto en tiempo real, pues ya nada más me quedaría decirle self.canvas.update. De esta forma yo ya le estoy indicando que una vez que ya terminó de mover todos los copos de nieve, entonces ya se actualice. Si se dan cuenta, este update va al nivel del for para que solamente se actualice una vez que ya terminó de
mover todos los copos de la lista o del arreglo. Y listo. Ya con esto estaríamos creando esa animación y esos copos de nieve. Vamos a probar cómo se ve ahora nuestro árbol. Y ahí lo tenemos. Tenemos los 100 copos que se van a través del límite de X y que si se dan cuenta o si ponen atención en la animación se están reciclando. Una vez que bajan, vuelven a subir hasta arriba y después de cierto tiempo el patrón de copos de nieve se repite por lo mismo de que se están volviendo a subir. Entonces yo espero les haya gustado, es una animación bastante simple, pero sin embargo pues ya es una práctica de orientado a objetos y lo que serían las animaciones. Ya dependerá de ustedes si quieren aumentarles, si quieren cambiar cosas. Por ejemplo, ya aquí tengo otro donde le puse un poquito más de animación. Bueno, no de animación, le puse esferas de colores. Le puse el pino, que en lugar de que sea un triángulo, sean 3 triángulos uno sobre otro para que parezca más un arbolito de Navidad. Pero ahí ya dependerá de ustedes cómo quieren ir decorando ahora sí su árbol mediante Python y Canvas. Si tienes alguna duda, puedes poner en los comentarios. Si quieres el código fuente, lo más seguro es que suba un enlace de GitHub, en donde ustedes puedan descargar este código. Y muy pronto vamos a tener 1 o 2 tutoriales en donde estaremos hablando sobre cosas que se vienen para el siguiente año en el canal, sobre lenguajes que personalmente yo recomiendo que aprendan para el siguiente año y sobre algunas sorpresas que ya estaremos manejando. Yo espero les haya gustado, cualquier cosa pueden colocarlo en los comentarios. Recuerden apoyar, o si gustan apoyar, no es donando, no es pagando absolutamente nada, todo esto es gratuito. Únicamente darle me gusta, comentar cosas positivas para que suban el ranking de YouTube y sobre todo invitando a más personas a suscribirse a esta educación gratuita. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.